Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación. Para poner un poquito de contexto en los casos prácticos que vamos a comentar, la charla está orientada de un punto de vista práctico, ¿sí? Entonces, en contexto, nosotros nos dedicamos a todo el tema de OT, ¿bien? Todo lo que tiene que ver con OT, Internet de las Cosas, resiliencia e infraestructuras críticas. Del punto de vista geográfico, estamos siempre trabajando con clientes que están en España y en Latinoamérica, particularmente lo que es Chile y Perú. ¿Bien? Hay muchos sectores que están avanzando mucho en todo el tema de OT y, por ejemplo, son minería, agua, luz, energía, son los principales sectores sobre los cuales está basado estos ejemplos, ¿no? Y también creemos que, de un punto de vista interno, creo que si exigimos a las empresas que hagan ciberseguridad, tenemos que ser los primeros en adoptarla, ¿no? Por lo tanto, creo que ahí es importante que las empresas certifiquen, ¿no? Por lo tanto, apoyamos mucho el Esquema Nacional de Seguridad, aunque no nos aplique, nos hemos certificado. El tema del LEED, colaboramos con el CSI y gracias a ellos estamos en esta charla. Y bueno, en general, creo que el hacer los deberes en casa creo que es muy importante, ¿no? Antes de pasar a los prácticos, a los ejemplos, traigo un par de vídeos que no tienen audio, pero que son curiosos, porque estuvimos hace unos meses atrás en dos conferencias. Una que tiene que ver en Singapur, con un tema de fintech, y otra en una feria de automatización en Chicago, ¿no? Y de alguna forma quiero compartir cuál es la tendencia. Hoy por hoy tenemos un entorno de OT, pero en el futuro el entorno de OT va a ser un poquito distinto, ¿no? Y hay un par de vídeos que son curiosos, ¿sí? Estos son recientes, son de la semana pasada, y lo que estamos viendo es que al final las empresas de automatización están sacando productos de automatización que cumplen objetivos grandes y que pueden adaptarse a cualquier industria, ¿sí? Estos son ejemplos, ¿no? De unos robots y unas cintas. Todas estas cintas son electromagnéticas y a su vez todos los parámetros son customizables. O sea, absolutamente todo lo que vemos ahí, la velocidad, todo es parametrizable y todo puede ser personalizable a cada dispositivo. ¿Bien? Eso por un lado. Y por otro lado también vemos este tipo de automatización, ¿sí? Que al final lo que hace es que se le da una tarea y la máquina decide cuál es la mejor forma de hacerla. En este caso era una demo, ¿no? Que básicamente lo que hacía era soltar unas fichas sobre esa tabla que se está viendo y a partir de ahí la máquina, con sus brazos, decidía cómo las acomodaba. El objetivo al final era que todo estuviera acomodado y que ninguna ficha pasara la barrera, ¿no? ¿A alguien se le ocurre alguna prueba de hacer? ¿No? La prueba que se nos ocurrió hacer en directo de esto fue colocar dos fichas lo suficientemente cerca para que confunda, pero no tocándose, para ver cómo reaccionaban los tres robots, ¿no? Y el resultado fue que generó una confusión, claramente, porque la máquina detectaba que eran dos, pero que era uno. Hubo un robot que se confundió, tiró un intento sobre un espacio donde no había ninguna ficha, el otro lo arregló, vio que había dos fichas a la vez, sacó uno, pero no llegaron a tiempo, ¿no? La velocidad no les dio y una ficha al final pasó, que era justamente lo que no se buscaba, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que evidentemente es solucionable, lo que vemos que al final se está orientando a un nivel de automatización muy alto donde el componente de software es muy exagerado, es muy elevado, ¿no? Y aquí no traje los vídeos, pero también lo que se estaba viendo es en esta feria es cómo mejorar la optimización en los sistemas de control industrial a la hora de hacer mantenimiento. Y la industria de automatización está apostando mucho por lo que es la realidad aumentada. Básicamente lo que había, lo podemos contar, era un motor donde un ingeniero con poca experiencia toma el servicio de mantenimiento. Como le falta experiencia, le falta conocimiento, pero necesitan que rápidamente pueda hacer el mantenimiento, lo que hacen es que diseñan todo un sistema que con el propio iPad lo coloca sobre el motor, conecta con todo el sistema de control industrial y le entrega todos los parámetros y le indica dónde está la falla. Por lo tanto, la resolución de ese problema por parte del ingeniero es mucho más fácil, ¿no? Y requiere menos expertise con todo un apoyo. ¿Eso qué significa? Que en tiempo real estamos conectando el iPad con absolutamente todo el sistema SCADA y lo está viendo con realidad aumentada. Esto ya estaba disponible para las nuevas implementaciones, ¿no? Bueno, de un punto de vista de estrategia, como nosotros lo vemos, al final son tres grandes aspectos. Uno es el deploy, digamos, de sensores, y acá
nosotros trabajamos mucho y creo que es como debe hacerse con tecnologías que le llaman los COTS, ¿no? Que son genéricas, pero que son de una muy buena reputación y al final están orientadas a un aspecto en particular. Entonces, un poco siguiendo el hilo de la charla anterior, tendremos nuestra capa de ciberseguridad, ¿no? Distintas capas en los entornos industriales y cada capa con una tecnología. Yo creo que en este punto es importante implementar tecnologías que tengan madurez, experiencia y referencias, porque las estamos implementando en un entorno que es crítico, en sistemas de control industrial, donde cualquier mínima falla genera un impacto directo en el proceso, ¿no? Por lo tanto, ese es un punto importante. El otro punto es la detección, ¿no? En entornos industriales lo más importante es poder detectar cualquier cosa anómala que suceda, cuanto antes mejor. Cuanto antes lo detectemos, eso lo que provoca es que nos permite reaccionar con mayor anticipación y disminuir el riesgo de interrupción. Y por otro lado, que es siempre el gran olvidado, es la respuesta ante un incidente, o sea, todo lo que tenga que ver con continuidad de negocio, ¿no? Al final lo que estamos buscando es que el proceso siempre siga funcionando, ¿no? Da igual si es industria del petróleo, minería, lo que sea, lo que queremos es que todo siga funcionando. Y en el caso de una interrupción hay que tener todos los procedimientos y toda la metodología para recuperarlo con el menor impacto y la mayor velocidad, ¿no? Esos tres ejes son los que deberían guiar el modelo, digamos, de protección de la infraestructura, ¿no? Si lo bajáramos un poquito más, lo que tendríamos entonces ahí a la izquierda son todas las plantas con todos los sensores implementados y todos estos sensores enviarían toda esa información. Y hay que empezar a tratar esa información. Entonces, bueno, hacemos un tratamiento tradicional, que son los aspectos que comúnmente hacemos, que es la parte de protección, detección y control. Ahí no hay ninguna parte novedosa. La parte del SIEM es lo que venimos haciendo tradicionalmente y donde sí debemos colocar el componente nuevo tiene que ver con esta parte, ¿no? Con el tema del tratamiento de datos. Incluso hay muchísima información disponible de ciberseguridad en los propios sistemas que no estamos aprovechando. Por lo tanto, extraer esa información y tratarla de una forma avanzada ya nos va a dar muchísimos aspectos nuevos en la capa de detección que podemos tener en cuenta, ¿no? Y evidentemente esto con el paraguas que creemos que tiene que ser el eje de todo, que es la orquestación, ¿no? Que al final, los que no sepan lo que es orquestación, tiene que ver con la automatización de tareas que realiza un SOC o un área de ciberseguridad a la hora de implementar cualquier tecnología, ¿no? Vamos a hablar en particular de todas las tecnologías que están implementando hoy por hoy en el mundo industrial. Las que más demanda tiene que ver con el inventario, anomalía y detección de vulnerabilidades. Es como el primer paso que cualquier empresa hace, ¿no? Necesito tener un inventario, necesito saber cuándo algo anómalo sucede y necesito tener por lo menos la foto de vulnerabilidades para poder hablar con el vendor y empezar a gestionar todo el tema de parches. Es como la primera tarea, ¿no? Y esta es lo que se va a basar. No voy a hacer mucho hincapié en la necesidad, porque ya se comentó en la charla anterior y en muchas otras, pero al final hay una necesidad, ¿no? Tenemos problemas de diseño, claramente, en los sistemas de control industrial, no porque estén mal diseñados, sino porque se diseñaron en una época en la cual la amenaza que hay ahora no estaba. Por lo tanto, es lógico que en ese momento no se tuviera en cuenta, ¿no? Hay un tema de interconectividad, hay una falta de visibilidad, ¿no? Y falta de colaboración. Yo creo que ya se conoce claramente que al final el mundo T es un mundo IT es otro, y pocas empresas son las que colaboran de forma muy estrecha y de la mano esas dos áreas, ¿no? Al final siempre hay una pequeña guerra de territorios, ¿no? Entonces, al final ese combo, junto con el ciclo de vida, que es muy lento, y las nuevas amenazas, genera esa necesidad, ¿no? Y tenemos los modelos del ISA 99, los del CSI, que al final van comentando cuáles son las buenas prácticas en los niveles, ¿no? Esto es lo clásico, el nivel 0 al 4, y cómo vamos colocando todas las capas de ciberseguridad en los distintos aspectos. Entonces, acá es donde nos vamos a aislar de la tecnología, ¿sí? Aquí vamos a asumir que tenemos 2 o 3 tecnologías, estamos hablando de tecnologías punteras a nivel mundial con referencias y que asumimos que no tenemos riesgo de implementar cualquiera de estas 3 en un entorno industrial. O sea, por ese lado lo tenemos claro, pero ¿qué es lo que vemos que sucede muchas veces, ¿no? Y estos son ejemplos reales. Que lo normal sería hacer una POC, una prueba de concepto, ¿no? Entonces nos lanzamos a hacer la prueba de concepto y la prueba de concepto siempre se hace en un entorno muy controlado. Y ese entorno muy controlado, lo que nosotros vemos es que al final va a reflejar un 2% de la realidad del proyecto. Porque estamos trabajando con un backup, ¿no? Que ese backup va bien. Lo sacamos de un switch, que el switch no tiene ningún problema, no es antiguo, funciona perfecto. Y ese backup lo sacamos de una zona que es correcta, ¿no? Evidentemente no tenemos ningún problema para obtener ese backup, porque lo estamos haciendo de forma controlada y tampoco tenemos problemas de arquitectura, ¿no? Y
lo que vemos claramente es que si estamos trabajando con tecnologías que son comparables, evidentemente, las top 3 del mercado, al final, en una POC con un espacio muy pequeñito de tiempo y con una porción de tráfico pequeña, vamos a obtener reportes bastante similares, ¿no? Entonces ahí va a ser difícil poder decidir, ¿no? En función del report que nos dé de esa prueba de concepto. Y evidentemente estamos trabajando con protocolos conocidos. Estos 5 aspectos que estoy comentando, lo del PCAP, los problemas, la arquitectura, los reportes y los protocolos, es exactamente lo que no pasa cuando ejecutamos. Tenemos protocolos que no conocemos, tenemos reportes que no van a funcionar igual, montones de problemas de arquitectura y tenemos una situación de inconvenientes para obtener el PCAP, en el switch, en todo. Entonces, lo que nosotros vemos es que estamos haciendo ahora una prueba de concepto, vamos a tomar una decisión de inversión en un entorno el cual no se parece al que después nos vamos a afrontar cuando tengamos que hacer el deploy de 30, 40, 100 instalaciones, ¿no? Entonces, este es el primer, digamos, consejo o warning que estamos viendo, ¿no? Y entonces aquí tenemos un ejemplo, sí, antes de ahí, perdón. Entonces acá tenemos otro caso, ¿no? Un poquito comentando lo que dijimos. Bueno, esta es la realidad. Esta es un diagrama real, digamos, de un entorno donde tenemos un total de 70 switches, ¿no? Y hay que sacar el por mirror de todos estos. Claro, lo que vimos en la POC, que era un por mirror de 1 hora, no tiene nada que ver con el verdadero desafío. Y esto es una planta, hay 10 más, ¿no? Entonces, lo que nosotros tomamos la decisión en base a una tarea muy puntual, luego vemos que aquí no es probablemente funcionable, no va a operar, ¿no? Por lo tanto, hay que tener un poco de cuidado, porque los problemas de arquitectura van a suceder en el día 2 que empecemos el proyecto, ¿no? Y este es un caso real. Si encima te piden que sean HA, estamos hablando que hay que hacer un deploy de 140 appliances para una planta. Claro, la decisión que tomamos en función de una prueba de concepto estará relacionada con esta situación de realidad. La tecnología que hablamos se comporta igual con un cacharrito físico, una prueba de concepto, que con 140 en una planta. Claro, eso no lo sabemos, ¿no? Por lo tanto, son factores que hay que tener en cuenta. Hay que ver el tema virtual, hay que ver el tema físico. Acá necesitamos expertos de arquitectura. Si hicimos un cálculo en el planning de que no, esto hacemos el deployment en 2 días, esto en 2 días no se hace. Y no lo hace un ingeniero, lo tienen que hacer varios, con expertos de arquitectura, con problemas, con uno de comunicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, vemos que este es un entorno real donde sí tenemos que hacer el deployment de estas tecnologías, pero si nos basamos la decisión en una prueba de concepto que no tiene nada que ver, probablemente nos equivoquemos en la decisión, ¿no? Esto es otro ejemplo real de lo que pasaría si, imaginaos que lo hacemos bien, hacemos el deployment, podemos ver todo el tráfico en por mirror, no generamos ningún tipo de invasión en el entorno industrial, captamos todo el tráfico y esto es lo que veríamos. La pregunta sería acá, ¿cuántos appliances hicieron falta para poder tener esta visualización, ¿no? Asumiendo que lo que está debajo, cada puntito, es una remota. Una remota al final estar en un espacio físico donde genera algún tipo de actuación, ¿no? Bajo alguna señal, no tiene por qué ser muy grande, ¿no? Pero estamos hablando de ahí de hay unas 280 más o menos, ¿no? Entonces aquí, en función del tiempo y el diseño, esto puede variar entre 2 appliances o 80 o 90, ¿sí? Por lo tanto, la etapa de diseño, arquitectura y análisis se convierte en fundamental en este tipo de proyectos. Por lo tanto, aquel que diga que lo hace en 2 días se va a equivocar y al final esa equivocación le va a pasar factura al cliente con el deployment de muchos más cacharros cuando no tocarían, ¿sí? Esa es otra de las situaciones que vemos que frecuentemente ocurre, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Y es a veces cuando nosotros no hacemos nuestros propios deberes. Hemos visto que hasta ahora estamos hablando siempre de por mirror, o sea, de obtener información pasiva del entorno industrial para poder tener nuestros diagramas, nuestro inventario, listado de vulnerabilidades y todo el listado de activos también, ¿no? Y empezar a detectar las comunicaciones y ver anomalías dentro de este entorno. Hay otra opción, una vez que hemos terminado eso, imaginaros que hay algunos dispositivos que no hablan mucho, no tienen mucha comunicación, o hablan solamente cuando llueve, o hablan solamente cuando en la mina sucede un tipo de actividad y ahí empieza a generarse la comunicación. Por lo tanto, podemos estar varios meses sin ver ese tráfico, sin ver ese dispositivo. Por lo tanto, aquí entra otro segundo factor, que es el activamente dialogar con el sistema de control industrial, con ese activo, ¿no? Entonces, esto normalmente se llama Active Query, que es el dispositivo lanza consultas. Hasta ahí todo claro.
es una funcionalidad que es importante, sobre todo si tenemos este tipo de situación en los sistemas de control industrial, ¿no? Que no todo el mundo habla con todo en todo momento. Pero ¿qué pasa? Sí, lo soporta, pero te dicen, bien, dame un usuario domain admin. O sea, estamos generando un problema, ¿no? Estamos agarrando un usuario domain admin para hacer un Active Query y empezar a pingar todos los dispositivos de control industrial. O sea, nosotros mismos que somos ciberseguridad pedimos un domain admin, cuando en realidad no deberíamos hacerlo, ¿no? Deberíamos pedir un usuario específico que tenga los privilegios puntuales. Entonces, este es otro tipo de situaciones que en una POC no sale. En la prueba de concepto, al final vamos a ver que funcione el Active Query, pero no vamos a hilar fino si realmente ese Active Query está bien configurado y funcionando correctamente, ¿no? Después otro punto es de dónde se lanza, ¿no? Si el Active Query lo lanzo de la zona 3 y tengo que ir hasta la zona 2, por lo tanto hay que abrir el firewall. Por lo tanto, ese firewall tenemos que abrirlo y son 30 plantas, hay que generar 30 gestión de cambios en todas las plantas industriales. Esto en la POC evidentemente no salía. ¿Por qué? Porque lo hicimos todo en una LAN, ¿no? Y no pasábamos por ningún firewall, ningún router. Entonces, esto genera un impacto en el proyecto, en el cliente, ¿no? Ir y solicitar cambios en entornos industriales de 30 plantas, 40, 50, abriendo puertos, validaciones. Cada planta tiene un OT vendor, que le llaman, que es el vendedor del sistema de control industrial. Hay que preguntarle a Honeywell, a Rockwell, a Siemens, a ABB, al que sea, ¿no? Si lo permite, no lo permite, lo homologa. Bueno, se empieza a generar una pelota bastante importante que impacta en el proyecto e impacta en un montón de aspectos, ¿no? Bueno, aquí hay un ejemplo real de que al final cuando se configura y se hacen pequeñas consultas utilizando un protocolo WMI a la máquina y se obtiene todo el software. Entonces, de alguna forma lo que hacemos es enriquecemos esa base de datos, ¿no? Tenemos la base de datos con todos los sistemas de control industrial, con todos los equipos, pero a través del Active Query podemos enriquecer con mayor cantidad de datos, saber qué tiene instalado, qué software, si tiene el McAfee, el Trend Micro, el Symantec, el que sea, qué está instalado. Tenemos ahí un conjunto de información que enriquece esa base de datos para sacar una mejor gestión de vulnerabilidades. Bien, y ahí está el pantallazo con el ejemplo y se ve todo el listado del software, ¿no? Y después nos quedaría un tercer aspecto que también es muy importante y nos ha pasado en entornos, ¿no? Más pequeñitos en estos casos, plantas industriales más chiquititas que necesitan tener el inventario, que llegamos y que no hay ni siquiera un switch para hacer un por mirror. No hay switch. O el switch es muy viejo y no se puede cambiar, ¿no? Y necesitamos igualmente, por lo menos, tener un inventario básico, ¿no? Entonces hay una tercera forma de obtener un inventario que es poder leer la información de backup que existe de los sistemas de control industrial. Nos hemos encontrado casos que no hay ni backup, ¿no? Bueno, entonces ya el problema es un poquito más grave y hay que arreglarlo, ¿no? Pero asumiendo que tenemos ese backup, podemos leer todos esos archivos de configuración y de backup de los sistemas de control industrial y volcarlos en el sistema de control, en el repositorio común, ¿no? Y aquí tenemos un par de ejemplos, como esto es un entorno industrial, donde tenemos una cierta cantidad de activos, no veo muy bien ahora, pero creo que son 140 y algo, y una vez que lo complementamos con el backup, vemos que detectamos más activos, ¿sí? Y ahí podemos empezar a controlar con reglas cuál es la comunicación, si está funcionando bien o no, y generamos más valor agregado a esa base de datos de activos de industriales, ¿no? Y ahí tenemos los ejemplos de cómo se hizo y cómo sumó esa cantidad de activos. Por lo tanto, es otro aspecto que sí que tenemos que tener en cuenta a la hora de configurarlo, ¿no? Porque nos va a dar más cantidad de información en nuestra base de datos de inventario, de vulnerabilidades y de gestión de anomalías, ¿no? Por lo tanto, cuando hacemos algún despliegue en entorno industrial, tenemos que realmente contar con un equipo que tenga experiencia real. Y cuando digo real es que sea demostrable y que puedan hablar de cómo lo han hecho en otros lugares, ¿no? Y no simplemente, digamos, en una intranet. Ni tampoco sirve el colocar ingenieros que van a estar, pero que después están, lo que yo digo, en la intranet nada más, ¿no? Que no vienen nunca al proyecto, ni participan ni en remota ni activamente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy importante conformar un buen equipo a la hora de hacer este tipo de proyectos. Y lo que suele suceder mucho, y hay que tener esa capacidad, es cuando se inician este tipo de despliegues, la compañía inicia a desplegar este tipo de actividades en múltiples plantas, lo más normal es que haya que paralizar ciertos trabajos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta de que en algún momento del proyecto vamos a tener que tener un segundo equipo capaz de hacer deployments en paralelo al principal, pero coordinado,
porque si el primero lleva 5 o 6 plantas y ha aprendido que hay que cambiar ciertas cosas a la hora de hacer el deployment, este segundo equipo tiene que retroalimentar esa información, pero tiene que ser autónomo. Entonces se genera este pequeño desafío, ¿no? 2 equipos en paralelo, pero coordinados con las mismas capacidades, ¿no? Entonces eso también deberíamos tenerlo en cuenta a la hora de armar un proyecto de estas características, ¿no? Y después también, y ahora nos ponemos el gorro del CISO, tenemos que, si hacemos una inversión en tecnología de ciberseguridad para entornos industriales, tenemos que aportar un poco de valor al negocio. No solamente pensar en nuestro mundo de la ciberseguridad. Y un aspecto muy importante que se puede lograr es con la configuración de lo que se llaman controles de integridad. El control de integridad lo que hace básicamente es que monitoriza parámetros del sistema del control industrial que tienen que ver con el proceso. Y como ve todo el tráfico y ve los parámetros y tiene la relación de todos los dispositivos, es capaz de monitorizar y decir, bueno, si este parámetro está entre 100 y 80, está todo bien. Si se dispara a 250, yo le puedo avisar, ¿no? Esto se puede configurar y le aporta valor al dueño de la planta. Entonces tiene como una contrapartida del sistema de control industrial. Acá me dice 80, este me dice 120. Algo no va bien, ¿no? Este es otro punto que suele quedar olvidado y tenemos la tecnología, tenemos todo, y un poquito más de esfuerzo le aporta valor al propio negocio desde la propia área de ciberseguridad. Y aquí hay un ejemplo donde lo hicimos, ¿no? Con un sistema de control industrial, con un setpoint, se puso en 164, esto fue un entorno demo, pero luego se implementó en un entorno real, marcamos el parámetro y luego en caso de que se supere ese volumen, damos el aviso, ¿no? Evidentemente eso hay que trasladarlo y traducirlo al idioma del dueño de la planta, ¿no? Del dueño del proceso. Eso está claro, ¿no? Después, ¿qué sucede? Y ahí tenemos un poco de experiencia en todo lo que tiene que ver con transporte, metros y trenes también, ¿no? Nos encontramos con convivencia de sistemas de automatización muy, muy dispares. Uno que se montó hace 30 años, full analógico, y el nuevo, full digital, que no requiere ni de conductor, ¿no? Y hay que hacer el inventario de las dos cosas. Lo más fácil es hacerlo del nuevo, evidentemente, que es full digital, pero también hay que hacer el analógico, ¿no? Y aquí está el desafío. Si la prueba de concepto la hacemos en la parte digital, luego cuando vayamos a analógico no va a ir, ¿no? Entonces hay que tener la mirada global. Ese es el primer punto. Y el otro punto es que seguramente nos encontremos con protocolos desconocidos. Por mucho que tengamos una lista infinita, y muchos dispositivos la tienen y muchas tecnologías de protocolos, lo que no tenemos que olvidarnos nunca es que hay que incluir o tener en cuenta que nos vamos a encontrar alguno desconocido, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo que, a pesar de que en la lista era correcto, porque es el Modbus que todo el mundo conoce, el que está en el mundo industrial, de que es un protocolo bastante estándar, en esta implementación Thales hizo un cambio. Dijo, no, voy a cambiar el protocolo porque en esta instalación me viene mejor cambiarlo, y lo modificó. Evidentemente esa modificación se hizo hace 15 años, cuando enchufamos todo no se veía nada, ¿no? Entonces, claro, pero sí lo soporta, ¿no? Y a nivel de contrato y a nivel de esto está todo perfecto, pero no se ve nada, porque está modificado. Entonces hay que hacer la ingeniería inversa, entender y aplicar ese patch a la tecnología, pero esto no podemos tardar 6 meses, tiene que ser hecho en tiempo y en forma, ¿no? Por lo tanto, acá el consejo es, tengamos en cuenta que nos vamos a encontrar protocolos industriales desconocidos o modificados y tendremos que solventarlos durante el proyecto sin que tengan un impacto muy importante en la planificación, ¿no? Por lo tanto, hay ciertos aspectos que fui nombrando que le van a dar un montón de valor agregado al proyecto. Por lo tanto, si en la POC estábamos viendo de comparar el listado de inventarios y las anomalías y tal, ahora hemos visto a lo largo de la charla que hay muchos otros aspectos que son chiquititos, pero que a la suma de todos van a agregar un valor muy importante y van a marcar un diferencial a la hora de hacer el proyecto, ¿no? Es un resumen de lo que vimos. Y después, lo que nos queda, aunque la mayoría todavía no han llegado a esta etapa porque están recién desplegando los sensores en los entornos industriales, pero el siguiente punto que nos viene, y aquí simplemente es una pincelada, tiene que ver con el tratamiento. Al final, todos estos dispositivos generan muchísima cantidad de información, ¿no? Y no la aprovechamos. Más la información que tenemos interna de los propios dispositivos que ya hay desplegados, tenemos que darle algún tipo de uso. Aquí simplemente es un ejemplo genérico que hemos traído, ¿vale? Pero lo que hay que hacer es darle una aproximación más allá de la tradicional de SIEM, que el SIEM le sirve a la gente de ciber, ¿no? Pero no sirve al analista o no le sirve al dueño de la planta. Por lo tanto, para hacer eso, tenemos que tratar el dato
con un poco más de tecnología avanzada, ¿no? Con temas de Big Data. No hace falta esa inteligencia artificial, aunque a nivel marketing funciona muy bien, pero simplemente hacer un tratamiento un poquito más avanzado, tratamiento de datos convencional, con un Big Data, con un BI, darle forma, darle dinamismo, interpretar, correlar, cruzar y mapear esta información con el proceso de negocio, ¿sí? Mapearlo de forma directa para que estemos hablando del proceso, pero que la información esa venga de los dispositivos sensores que hemos desplegado en campo, que son del área de ciberseguridad, ¿sí? Esa es simplemente una reflexión que al final llegaremos a este punto. Vamos a llegar al punto en el cual tengamos mucha información y no la estemos aprovechando, ¿no? Si la aprovechamos bien, damos valor al área de negocio en particular. Por lo tanto, conclusiones, podríamos decir de que la tecnología es importante, tal y como se hizo también el tema de personas, aunque no era el ámbito de la charla, pero la tecnología en sí es importante, pero es tan simplemente un aspecto. Hay muchos otros aspectos no tecnológicos que van a afectar el desarrollo del proyecto en un despliegue grande de tecnología en entornos industriales, ¿no? Después es muy importante la experiencia real en entornos OT. El entorno OT es muy distinto del entorno IT. Estamos hablando con otras empresas, otros ciclos de vida, otros entornos, otro tipo de profesionales, otros protocolos. Por lo tanto, es algo que requiere de un grado de especialización, requiere hablar el idioma, requiere entender a ese responsable de planta que lleva 30 años trabajando en eso, ¿no? Y que sus escadas funcionan perfecto y de repente le decimos que es un desastre, que esto es lo peor y que hay que securizarlo y gastarse un dineral, ¿no? Entonces, hay que entender esa realidad, hay que poder hablar con los fabricantes de OT, que no tiene nada que ver con un Microsoft, con un Apple o con quien sea, con un Oracle, es otro idioma, otros profesionales, otro ciclo de vida, otros protocolos. Por lo tanto, es importante la experiencia, ¿no? Y evidentemente también es muy importante la capacidad del proyecto, y en el proyecto involucramos tanto al proveedor como a la propia empresa, ¿no? Que pueda responder a todos estos aspectos que estuvimos comentando cambiantes, ¿no? Y en mi opinión particular, a veces nos centramos mucho en funcionalidades, ¿no? Que si alguna funcionalidad menor, una tecnología es mejor que la otra. Y sin embargo nos olvidamos de que la flexibilidad de la tecnología en este tipo de entornos, que son muy antiguos y que tienen un impacto muy elevado en caso de un error, se convierte en un factor importante. No solamente es la funcionalidad menor que puede tener una tecnología, como estamos acostumbrados del mundo IT, sino también la capacidad de ser flexible y adaptar, por ejemplo, nuevos protocolos en poco tiempo o hacer ingeniería inversa, ciertas capacidades que no están en un PowerPoint escrito como una funcionalidad, terminan siendo más decisorias en un proyecto que a lo mejor una visualización o algún aspecto menor de funcionalidad que sí que podamos comparar, ¿no? Esa es otra reflexión, ¿no? Y con esto terminamos. Muchísimas gracias.